Bueno, em, la escuela histórica germánica y la impronta del historicismo. En los primeros años del siglo XIX, Alemania fue el escenario del surgimiento de la moderna ciencia de la historia sobre la base de la tradición histórico-literaria y la erudición documental. Tenía una concepción del tiempo entendido como un proceso causal, inmanente, irreversible, irracional, y no solamente como una mera sucesión cronológica de acontecimientos. Por eso decimos que tenía una concepción de la historia razonada y documentada que suplantó a la antigua crónica compositiva, narrativa o erudita. Los factores en los cuales se desarrolló la escuela histórica germana fueron culturales, sociales, políticos y económicos. Desde un punto de vista cultural, en primer lugar, tenemos que decir que estos cambios se producen por el análisis histórico-jurídico de la escuela de Gotinga, que en 1814 deriva en la fundación de la Escuela Histórica del Derecho, cuyo representante es Frédéric von Savigny, cuyo postulado esencial reflejaba la tesis del espíritu del pueblo. Decía que los sistemas legales eran el producto de la costumbre y del carácter del pueblo, de la historia y de la tradición, y por lo tanto era estéril y artificiosa la elaboración y la aplicación universal de cuerpos de legislación como los propuestos por la Ilustración y los revolucionarios. Por otro lado, también como factor cultural, encontramos los avances en la filología, es decir, en el estudio, comprensión, interpretación y traducción de los textos clásicos, como por ejemplo los poemas homéricos. Y por otro lado también decimos que hay factores sociales, políticos y económicos, es decir, la cristalización de la historia científica germana se produce en una plena fase de la crisis sociopolítica europea que se inició con la Revolución Francesa de 1789 y que culmina con la derrota de Napoleón en 1815 y que acaba con las estructuras de lo que era el antiguo régimen en gran parte del continente. ¿Esto qué significa? Que se destruye la servidumbre campesina, los privilegios nobiliarios, las formas de propiedad feudal, los gremios de oficio. En definitiva, se destruye el régimen estamental y se implantan los principios jurídicos y socioeconómicos del liberalismo burgués, que esencialmente los podemos enunciar como igualdad jurídica, derecho de propiedad privada individual e ilimitada, y la libertad de contratación e iniciativa empresarial. Y finalmente, remarcamos un exaltado nacionalismo por parte de las clases medias que se encontraban o bregaban la unificación de Alemania. Por otro lado, vamos entonces ahora a empezar a desarrollar los autores que pertenecieron a esta historiografía germana, donde nos encontramos primeramente con Niebuhr, que nace en el año 1776 y muere en el año 1831, que fue nombrado en 1810 como funcionario profesor de historia en la Universidad de Berlín, que fue producto precisamente de ese movimiento de reforma prusiano. Originariamente él se formó como filólogo y la importancia de este autor radica en la inauguración del uso del método histórico crítico en todos sus trabajos, es decir, hacía un análisis, un examen crítico, filológico y documental de las fuentes históricas materiales
y la posterior utilización sistemática de las mismas para utilizarlas como base de una narración que tenía que revelar, como mínimo con alguna probabilidad, las conexiones generales entre los acontecimientos. Entonces, sus obras dejan de reproducir el relato de Tito Livio, por ejemplo, su obra Historia Romana, que constaba de 2 volúmenes, y los relatos de Tito Livio y los clásicos sobre el origen del Estado romano. Luego nos vamos a encontrar con von Ranke, que nace en el año 1795 y muere en 1886. Esa senda, abierta por el autor que anteriormente tratamos, fue recorrida y fue ampliada por este otro autor. Pero decimos que fue ampliada porque aplicó sus críticas al estudio de la época moderna y fue autor de obras tales como Historia Política y Diplomática Europea en los siglos XVI y XVII, con títulos como por ejemplo Historia de los pueblos latinos y germánicos desde 1949 hasta 1535. Otra obra se denominó Historia de los Papas, 1834, Historia de Alemania en la época de la Reforma, 1839-1843. Lo que tienen en común todas sus obras es el primado de la política exterior, es decir, la idea de que los estados y sus gobernantes son los agentes principales del devenir histórico y sus relaciones, conflictos y negociaciones constituían la materia esencial de la investigación histórica. Otra característica tiene que ver con la inauguración en la práctica del seminario universitario, en donde los estudiantes avanzados aprendían a estudiar críticamente las fuentes históricas bajo la supervisión del profesor. Y además, practicó y propugnó la búsqueda exhaustiva de documentos archivísticos originales, la verificación, la autenticación de los mismos y la utilización de estos documentos como base de la narración histórica. Es decir, utilizó un método empirista, un método de naturaleza positivista. Esta concepción empirista abraza una concepción de la historia de tipo descripcionista, es decir, ese uso fiel y contrastado que se hace de la documentación legal permite eliminar, permite neutralizar la subjetividad del historiador y ofrece un relato histórico que es una reproducción conceptual, científica del propio pasado, libre de juicios valorativos, totalmente independiente y ajeno a las opiniones y creencias particulares del profesional. Y además, esta concepción empírica se fundamentó en una filosofía de la historia que se denominó historicismo, según el cual los hechos y las situaciones pasadas son únicos e irrepetibles y no pueden comprenderse en virtud de categorías universales, sino en virtud de sus contextos propios y particulares. De esta manera se presenta como una reacción conservadora frente al racionalismo universalista de los liberales ilustrados que triunfó en la Europa de la Restauración, 1815-1848. Se enfrenta fundamentalmente con las corrientes positivistas herederas del filósofo francés Auguste Comte. Que había propugnado el estudio de la sociedad, es decir, la sociología, porque recordemos que
se le llama el padre de la sociología, y proponía que el estudio de la sociedad tenía que hacerse con el mismo espíritu que los fenómenos astronómicos, físicos y químicos para descubrir las leyes generales que regulaban la evolución histórica y social y permitirían predecir el curso del futuro. Ahora bien, a partir de estos dos autores, Niebuhr y Ranke, la premisa de que la historia es una disciplina científica cuyo método ha de ser enseñado de un modo regulado a los aprendices, precisamente a través del seminario de investigación, sirvió como plataforma para la creación de cátedras y de departamentos de historia en las universidades alemanas desde 1810. En Francia posteriormente se siguió con este desarrollo y ya en 1818 historia se convirtió en una asignatura obligatoria dentro de la enseñanza secundaria. Y esto fue a diferencia de lo que ocurrió en Gran Bretaña, en donde existió una resistencia a aplicar esta metodología, el empirismo positivista, y recién en 1850 la Universidad de Oxford consideró a la historia como disciplina merecedora de estudios académicos. En España, por su parte, tenemos que decir que la reforma universitaria de 1845 posibilitó la creación de nuevas cátedras de historia en el marco de lo que eran las facultades de Derecho, aparte de las cátedras de historia eclesiástica que había en las facultades de Teología. Y respecto de Estados Unidos, tenemos que decir que el método fue importado recién en el último cuarto del siglo XIX, siendo fundamental la figura de Herbert Baxter Adams.